Muy buenas tardes. Como cada martes contamos con Laura López, la psicoanalista del programa. Buenas tardes, Laura. Hoy viene a presentarnos su libro La esclavitud del amor o la instantaneidad revolucionaria del sexo. Bueno, cuéntanos, Laura, ¿a qué se debe este título? ¿Somos esclavos del amor? Buena pregunta, ¿eh? Podríamos preguntarnos de qué somos esclavos, porque a veces es cierto que cuando salimos al mundo todos venimos de una familia, de una ideología, cómo nos transmiten la manera de amar, pero uno se encuentra luego frente a la realidad del mundo y da cuenta que a veces somos esclavos de nuestra forma de pensar el amor. Y nos pasan un montón de cosas con las relaciones y no nos enseñan a amar. Por eso ir al psicoanalista es como quien va a la autoescuela para aprender ciertas, digamos, normas o ciertas cosas básicas para movernos en la relación con el otro, porque a veces venimos, ya digo, de una posición más infantil y frente a las relaciones no sabemos manejarnos, ¿no? Frente a esa diferencia que nos muestra el otro, y somos muy esclavos de ciertas formas de pensar, que idealizamos el amor, creemos que el amor nos va a salvar de todo, que el otro tiene que ser igual a nosotros. Hay muchos prejuicios que guían nuestra vida y que nos hacen ser muy desgraciados en el amor, que también es una de las fuentes de alegría, de autoestima, pero también de sufrimiento si no sabemos, digamos, manejarnos bien con nosotros mismos y con los demás, porque la relación también empieza con nosotros mismos, si nos queremos, si no nos queremos. A veces inconscientemente tomamos a otras personas para satisfacer ciertas tendencias en nosotros que tienen que ver con esa esclavitud que nos ata al amor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. En la sinopsis, en la trama de esta historia del libro que acaba de presentar, nos hablas un poco de la disyuntiva entre amor o sexo. ¿Crees que a veces en una relación no distinguimos y confundimos qué es amor cuando es sexo o viceversa? Muy interesante tu pregunta, porque además me parece esencial también que en las relaciones de pareja muchas veces acontecen, digamos que problemáticas con el amor y el deseo. ¿Por qué? Supuestamente una relación tiene que haber esa triplicidad, es decir, tiene que haber amor, deseo, goce. Pero claro, a veces se convierte la relación en una dependencia emocional, en una necesidad, o incluso, digamos, que se traslada a situaciones más familiares, se familiariza esa relación y entonces el deseo empieza a apagarse. Que no es que el deseo se termine en esa relación, es que el deseo se desplaza a otros lugares. Entonces, lo ideal, si podríamos decirlo de alguna manera, es que la persona con la que estemos puede haber esa complicidad, esa sexualidad, pero claro, tiene que ser a través de la palabra, conocer al otro, fomentarlo a través de ese trabajo constante que tiene que ver con la relación de pareja, que la relación de pareja también es un trabajo y creemos que los sentimientos gobiernan nuestra vida y ahí nos equivocamos, porque los sentimientos también a veces nos engañan, los sentimientos son sentires mentirosos y a veces uno se encuentra mejor, se siente mejor con una persona que incluso le hace daño. Entonces ahí hay que registrar, hay que, de alguna manera, invito a acudir al psicoanalista porque hay aspectos de nosotros muy desconocidos que se manifiestan en las relaciones con los demás y que a veces uno es el enemigo de sí mismo, ¿no? Entonces, en las relaciones amorosas pasan muchas cosas que tienen que ver con los conflictos que uno tiene consigo mismo, ¿no? Y Laura, ¿cómo crees que puedes identificar todo lo que acaba de decir? O sea, tú eres esclavo de tu pareja o de ti mismo, pero ¿cómo te das cuenta de ello? Bueno, buena pregunta también, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de ello? Bueno, no sé si el termómetro para darnos cuenta de si realmente estamos en una relación sana o si realmente estamos en una situación en la que uno está satisfecho o es un amor realmente, un amor, se puede decir verdadero, cuando el amor verdadero es el que nos va a permitir pues crecer profesionalmente, también nos va a permitir tener relaciones con otras personas, ¿no? Es decir, cuando una pareja nos resta en lugar de sumar, ahí podríamos hablar de que es una relación que más bien corresponde a una relación más tóxica o una relación en la que nos estamos aislando del mundo. Porque si vemos la etimología de la palabra pareja, pareja, ¿no? Podríamos decir que par, pais, significa también igual. Y claro, y aquí estamos abogando por la diferencia.
¿no? Porque realmente cuando estamos con otra persona, la otra persona es diferente a nosotros y lo importante en las relaciones es poder sumar. Pero en este siglo es el siglo de la intolerancia. Además también lo vemos en los alimentos, ¿no? La intolerancia al gluten, a no sé, ¿no? Pero también hay una intolerancia a la persona, a lo que es diferente. Y realmente lo que abogamos también es que cuando salimos de la familia tenemos que incluir las diferencias. No somos iguales, somos diferentes cada persona y tolerar lo diferente que hay el otro nos va a permitir pues sumar, ¿no? Y producir también más allá de ese lugar de donde partimos, que es de la familia y de uno mismo, ¿no? Y tolerar que la otra persona va a pensar diferente a nosotros, nos va a producir también un cambio, una transformación en nosotros mismos, porque también el amor nos va a enseñar a hablar, ¿no? Y también hay una frase que dice el poeta Miguel Óscar Menaza que me encanta, ¿no? Y que nos dice que ni huir ni arremeter contra nadie, sino que el amor nos enseña a conversar tranquilamente nos enseña el amor, ¿no? Y el amor tiene que ver con la palabra, y eso es muy importante, porque hablabas antes del sexo y del amor. El amor tiene que ver también, y la sexualidad también con las palabras, ¿no? Primero se hace el amor con las palabras y la sexualidad tiene mucho que ver, el mayor afrodisíaco son las palabras. Y nos hablas, Laura, de revolucionario, una palabra que incita a cambios, que incita a unos cambios que se han perpetuado en la sociedad actual. ¿Crees que a día de hoy, sobre todo entre los jóvenes, una persona está peor vista si expone sus sentimientos y está mejor vista o tiene más fama si lo que hace es tener algunas relaciones esporádicas y no sincerarse de verdad con una persona? A mí me parece que la sexualidad y el amor es algo que, en lugar de salir del armario, ¿no? Que parece que está muy, muy de vista, ¿no? Exponer cada uno sus miserias o cómo vive la sexualidad, cómo vive el amor, a mí me parece que es importante que hay un espacio, hay una privacidad de cada uno, ¿no? Que no se puede ir ni con las heridas al aire, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de los celos, es como si uno fuera con esas heridas al aire. Pero hay cuestiones que pasan en las relaciones de pareja que tienen que quedarse en las relaciones de pareja, ¿no? En la sexualidad de cada uno se tiene que quedar en la sexualidad de cada uno. Entonces, ante tu pregunta, ¿no? Porque repíteme la pregunta última de la sexualidad actual y la gente joven, ¿no? Sí, básicamente que nos expliques cómo ha evolucionado, o sea, cómo se ha producido este cambio y por qué los jóvenes a día de hoy tienen más miedo a expresar sus sentimientos que a tener relaciones esporádicas. Claro, lo que pasa que es interesante cómo lo planteas, porque yo no sé si hemos revolucionado, ¿no? Si hemos avanzado. A mí me parece más bien que seguimos amando y odiando como hace miles de años, y que precisamente una relación adulta de pareja tiene que ver con poder convivir con el otro, ¿no? Con poder aceptar, tolerar las diferencias, con desarrollar un amor que también a uno le libere y que también te ayuden a transformarte, a crecer. Y claro que precisamente muchas veces ese de expresar tus sentimientos, ese estar con la otra persona, a veces estamos en un amor como muy infantil, porque sabemos que ¿dónde aprendemos a amar? Aprendemos a amar en la familia, ¿no? Y a veces nos relacionamos con el otro como si fuera nuestra mamá o como si fuera nuestro papá, porque los primeros amores siempre van a ser la mamá y el papá, y a veces las relaciones que tenemos con los otros son relaciones muy infantiles, en el sentido de que, por ejemplo, esa cuestión de la posesión, de los celos, hablan de esa situación en la que cuando uno es pequeñito quiere a la mamá como de manera exclusiva para él, pero claro, luego tenemos que dar cuenta que hay hermanitos, hay otras personas que compartimos y que sumamos, y hay situaciones que se repiten y que tienen que ver con maneras de relacionarnos muy infantiles y que se actualizan en nuestra etapa de adulto. Es decir, yo puedo ser una persona de 40 años, pero relacionarme con el otro como si tuviera 5, es decir, le vigilo, me meto en sus cuentas, quiero que sea exclusivo para mí, ¿no? Y ahí estoy hablando de que hay una inmadurez en mi manera de relacionarme y que hablo de que la persona, supuestamente la persona libremente elige estar conmigo, ¿no? Entonces, si uno está controlando, vigilando, al final el amor no es eso. Al final uno se convierte en el vigilante del otro, ¿no? Entonces hay formas de relacionarnos con el otro que están muy bañadas por formas de pensar el amor y por esos sentimientos que nada tienen que ver con el amor, sino que tienen que ver con la época primitiva, con lo infantil de cada uno de nosotros que tenemos que ir desarrollando para
para crecer y para estar con otras personas y que se repiten en la actualidad. Entonces, por eso digo que lo revolucionario realmente sería transformarnos y mejorar para tener unas relaciones adultas con la otra persona, ¿no? Y quizá como psicoanalista, quizá toda esta inmadurez viene de que tenemos la creencia de que esa persona es de nuestra propiedad. Ajá, claro. Y se traduce en celos e inseguridades. Claro, lo que pasa que también hay una cuestión muy interesante, porque eso que hablamos de los celos, también en todos nosotros, digamos que para nuestra madurez, ¿no?, tanto afectiva como sexual, tenemos que tener en cuenta que el amor nos va a civilizar. Es decir, uno va a renunciar a su egoísmo, a nuestro narcisismo, para no perder el amor de los otros, ¿no? Entonces, cuando aparecen los celos, el sentimiento de propiedad, etcétera, eso también habla de una hipocresía que vivimos cada uno de nosotros en nosotros mismos porque no nos conocemos. Y cuando decimos no nos conocemos, no queremos conocer la complejidad del ser humano. ¿Qué pasa si yo te dijera que los celos tienen que ver con tu propio deseo? Es decir, es una proyección de mis propios deseos de infidelidad que yo se los proyecto al otro. Es un mecanismo inconsciente, por eso que es que estamos ciegos a lo que nos pasa. Es decir, yo tengo celos de la otra persona, digo que mira a tal otra, porque en realidad son mis propios deseos de ser infiel. Es decir, que uno cree que por estar con una pareja uno va a dejar de desear a otras personas, cuando en realidad es una hipocresía. Incluso en la sociedad se ha hecho una doble moral en la que el hombre es más beneficiado, en la que a la mujer se le tacha de culpable, infiel, cuando el hombre le está permitido pues ciertos escarceos, ¿no? Incluso es más machito si hace determinadas conductas, ¿no? Pero ahí hablamos de una complejidad en todas las personas y de una hipocresía, porque hay deseos en nosotros reprimidos que por nuestra moral no aceptamos, y hay un mecanismo de defensa que es la represión que nos hace incluso ver cosas donde no las hay. Es decir, yo tengo unos celos delirantes hacia mi pareja que está mirando a otra, cuando en realidad son mis propios deseos de infidelidad por un mecanismo como si yo lo trasladara al otro. Entonces, insisto, estoy obsesionado con esa persona cuando en realidad son mis propios deseos, que no los puedo resolver, ¿no? Por eso es tan interesante el trabajo que hacemos desde el psicoanálisis, porque nos ayuda a conocernos y a afectos, sentimientos, ¿no?, a tolerarnos a nosotros mismos, que cierto tonteo, ciertos deseos con otras personas, que el amor no me va a cubrir en todo, simplemente estamos con otra persona desde esa lanza de esa diferencia con el otro, que elijo estar con la otra persona y que me van a pasar cosas con otras relaciones, ¿no? Pero ahí está, cuando uno niega y quiere ser muy moralista y se aferra a eso, pues reaccionamos de manera diferente, y a veces podemos reaccionar pues eso de manera pues creyendo que el otro es para nosotros y claro, y produciéndonos un delirio de celos, ¿no? Cuando en realidad son mis propios deseos. Y bueno, Laura, hay personas también que piensan que los celos son bonitos, que no lo ven como inseguridades. ¿A qué crees que se debe esto? Claro, sí, porque hay una manera de pensar que uno cree que los celos tienen que ver con el amor. Pero claro, si uno, por eso hay autores que recomiendan una escenita de celos de vez en cuando, ¿no? Porque así la persona se siente amada. Pero ya digo, son formas de pensar el amor que corresponden a una escritura. Debemos de saber que la forma que tenemos de amar no es genuina ni de cada uno, sino que ya está escrita en algún libro. Y está escrita en algún libro tiene que ver, por ejemplo, para que nos pongamos un poco, para que hagamos un ejemplo claro, ¿no? Eso del príncipe azul, de la media naranja, corresponde al mito de Aristófanes, ¿no?, de la media naranja. Uno creía que hay un mito que dice que las personas pues estaban unidas en un momento determinado y que Zeus se enfadó y las separó y uno va buscando su otra mitad, ¿no? Entonces hay escrituras que ya forman parte de nuestra ideología, nuestros prejuicios, nuestra manera de pensar el amor, que dirigen nuestra vida, pero nos convierten en personas muy desgraciadas porque vamos frustrados. Es como que uno encuentra una persona, esta tampoco es, ¿no? Cuando en realidad las relaciones se construyen, ¿no? Entonces hay formas de pensar que no nos damos cuenta y que dirigen nuestra vida. Es que esa es la cuestión, ¿no? Hay formas de pensar que nos hacen muy infelices y ser víctimas de nuestra manera de pensar el amor. Y esta forma de pensar el amor también hace que a veces nos obsesionemos, ¿no?, por buscar
y no fluir y no dejar que las cosas sigan su propio paso. Claro, claro. Y al final todo viene de tu afirmación, de lo que tú has dicho, ¿no? De esta búsqueda infinita de necesitar que alguien tenga que tener su media naranja. Claro, y hay mucho miedo a transformarse, a cambiar, ¿no? Porque además lo vemos cuando leemos un libro, cuando conocemos a una persona, ¿no? Si nos preguntamos cuántas relaciones cada uno de nosotros puede tener, ¿no? Hay personas que solamente se pueden relacionar con personas que piensan igual, porque tienen miedo a transformarse, a dejarse llevar por una palabra, a sorprenderse, ¿no? Hablar tiene que ver no con contar lo que uno ha hecho a lo largo del día como una agenda, ¿no? Sino a dejarse decir por las palabras, decir una cosa que no corresponde a lo que yo pensaba, dejarse llevar. Y hay una gran incapacidad, esa cuestión de dejarse pensar, porque estamos en la época del control, del pensamiento positivo, uno quiere controlarlo todo y claro, y sabemos que hay algo de nosotros que se nos escapa. Y que, claro, son lo que las palabras nos dicen. Si nosotros queremos controlar nuestras palabras, al final terminamos acotando el deseo y encarcelando a la otra persona, porque hablar tiene que ver con dejarse sorprender, incluso uno, y ahí es donde aparece el goce, donde no está el aburrimiento, ¿no? Donde uno cada día puede ser otro. Esa es la mayor infidelidad. Tiene que ser con uno mismo, ¿no? Ser cada persona diferente cada vez, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Porque te encuentras con la otra persona y eres otro, ya la vas a sorprender, ¿no? Bueno, Laura, también quizá es un poco estar en una zona de confort, ¿no? Lo que tú has dicho, nos conformamos y no queremos ese cambio, porque ese cambio puede producir alteraciones en nuestra vida que no sabemos si a largo o corto plazo es mejor para nuestra persona, ¿no? Claro, pero yo te diría que al contrario, querer controlar lo que no somos, eso te va a producir enfermar, porque uno no puede manejar eso que es, ¿no? Uno no puede controlar su crecimiento, uno debe dejar llevar y se debe dejar sorprender por aquello que no es. Uno no puede controlar lo que es. Uno cómo va a controlar si se lee un libro, cómo va a transformar su manera de pensar, ¿no? Uno no puede manejar eso. Precisamente la mayor enfermedad es querer controlar eso que uno no es. Y el crecimiento tiene que ver con dejarse llevar, uno se va a sorprender. Es como cuando uno se apunta a la autoescuela, si uno está cada vez que va a meter una marcha pensando, vigilando, ¿no? Al final se convierte eso en una obsesión y uno se reprime, ¿no? Porque es como cuando uno escribe, ¿no? Cuando uno escribe, que también hacemos talleres de poesía, ¿no? Uno se debe dejar sorprender por lo que escribe. Si uno va con la moral, con la razón, coartando eso que fluye, ¿no? La creación, al final termina uno enfermando y termina inhibiéndose, ¿no? Termina poniendo una zancadilla a eso de ti que desconoces ser, ¿no? Y esa función que es la escritura, ¿no? Pero en el amor igual, si uno tiene que pensar, va a pensar cada frase que le va a decir al otro, es que al final terminamos tan encorsetados y anulando tanto a nosotros mismos como a la otra persona, ¿no? Porque lo que somos no lo podemos manejar, no podemos controlar eso, ¿no? Y eso es lo maravilloso también del ser humano, ¿no? El poder dejarnos llevar y sorprendernos por aquello que vamos a decir, ¿no? ¿Y siempre hay que dejarse llevar o crees que también existen ciertos límites? Bueno, límites los hay, ¿no? Pero ya forman parte de nosotros. Pero hay personas que se limitan demasiado, que se reprimen demasiado y se producen inhibiciones en la persona, insatisfacción y es mejor dejarse llevar, ¿no? Y para eso el psicoanálisis es un vehículo que nos puede ayudar a libertarnos de muchos prejuicios y muchas formas de pensar que nos anclan en la enfermedad y que nos anclan en la imposibilidad de desarrollarnos. Bueno, Laura, este es tu tercer libro, si no me equivoco, de la editorial Grupo Cero, una editorial... Llevo unos pocos más, lo que pasa es que entre poesía y psicoanálisis uno para un poco de dar cuenta y dice, mira, pues vas construyendo, ¿no? Vas escribiendo y bueno, en mi tercer libro, no sé si tercero o cuarto, pero yo quería sobre todo agradecer que gracias a las personas con las que mis compañeros, ¿no? La escuela en la que me sigo formando desde hace ya más de 15 años, es que es posible, ¿no? Sin otros sería imposible, ¿no? Y quería agradecer a mis compañeros y a mi maestro Miguel Óscar Menaza y a todas las personas que han hecho posible que este libro se escriba, porque
uno no está solo, no necesitamos de otros para vivir. Y yo creo que ese es el mensaje más importante también tanto de este libro como de las enseñanzas que uno aprende, que necesitamos de otros. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro? Se inició como un proyecto en el que íbamos encontrándonos, leyendo, escribiendo y no sé, tal vez un año o así. Muy bien. Bueno, pues vamos a publicidad, pero antes la psicoanalista Laura nos va a recitar uno de los poemas más destacados de su libro. Mira, os voy a traer, sí, porque en este libro también incluimos la poesía, porque antes del psicoanálisis la poesía era la que hablaba del erotismo y del amor. Y hemos incluido algunos poemas de grandes autores. Os voy a leer un fragmento breve de un poema de Carilda Oliver Labra que se llama Guárdame el tiempo. Un segundito, vamos a ver. Muy bien. Guárdame el tiempo, guárdamelo. Te pido con rabia, con ternura, con todo lo que no es palabra, para que siempre seamos lo estupendo, hombre y mujer, girando, nueva especie del mundo, ya casi un milagro, pues me han salido en la cara tus ojos y a ti en el rostro mi boca, y no sé cuándo te miro si eres tú quien me mira, ni cuándo tú me besas si soy yo quien te está besando. Muchas gracias.